su Biblia en Hechos 2, en Hechos 2, 41, 42. ¿Tiene frío? ¿Tiene gozo, hermanos? Tenemos gozo, hermano, amén. Tenemos que darle gracias a Dios. ¿En cuándo, hermano? Según la palabra. En todo tiempo, amén. Sea frío, sea calor, hermanos. Amén. Sea el Señor siempre glorificado, amén. Hechos 2, 41 a 42, amén. Dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. El Señor es bueno. Amén, hermanos. Porque el Señor da la palabra, hermanos. Esta palabra va un poco alineada, hermanos, a lo que hablábamos el día domingo. Amén. ¿Cuántos recuerdan el tema del día domingo? Amén. ¿Cómo se llamó el tema del día domingo? El cuerpo de Cristo, hermano. Amén. La iglesia, nosotros, hermano. Amén. Y el tema de hoy se llama la comunión. Amén. La comunión del cuerpo de Cristo. Amén. La comunión de la iglesia, hermanos. Amén. La Biblia muestra, hermano, que cada uno de nosotros, hermano, cuando llegamos a los pies del Señor, tenemos que tener un equilibrio espiritual, hermano. Amén. Para resistir, para perseverar, hermano. Amén. Para cuidar, hermano, nuestra vida espiritual. Amén. Y según lo que hemos leído, ¿cuántos pusieron atención a lo que leímos en este versículo? En Hechos 2, 41 al 42. Amén. Son 4 actividades fundamentales. 4 actividades fundamentales, hermanos, que como iglesia de Cristo, que como cuerpo de Cristo, hermano, tenemos que tener. Amén. Se los voy a leer, hermanos. Amén. Están ahí en los versículos que acabamos de leer. Número 1 es la doctrina de los apóstoles. Amén. La comunión los unos con los otros. El partimiento del pan y las oraciones. Amén. ¿Qué será la doctrina de los apóstoles, hermano? Cuando nos habla acerca de la doctrina de los apóstoles, hermano, ¿qué será? Amén. Es la esencia, hermano, lo que creemos. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Qué predicaban los apóstoles? El evangelio del reino, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien adoctrinados, bien cimentados en la palabra, hermanos, vamos a ser desarrollados correctamente. Amén. Ahora que somos una iglesia pequeña, hermano, ahora que vamos empezando en una iglesia, como iglesia pequeña, hermanos, vamos entendiendo que es importante cimentarnos en la doctrina de los apóstoles. Amén. La comunión los unos con los otros. Y ese es el tema que el día de hoy que quiero hablar, hermano. La comunión los unos con los otros, hermano. La relación que tenemos como iglesia de Cristo. Amén. Se recuerda que el tema habla de que somos miembros, todos de un solo cuerpo. Pero también la Biblia habla acerca de cómo debemos de comportarnos, acerca de lo que debemos hacer en comunión los unos con los otros. Amén. ¿Cuántos creen que es importante la comunión dentro de la iglesia? Amén. Mira, hermano, si allá fuera la sociedad considera importante una sana convivencia, amén, creo que en la iglesia de Cristo también es muy importante que haya comunión. Amén. Amén. La palabra está compuesta por que hay una común unión. Amén. Hay algo en común. Y muchas cosas como iglesia de Cristo tenemos en común. Amén. Le decía el anterior tema, hermano, que quizás tenemos diferencias en gustos. Amén. Que quizás tenemos diferentes gustos, tal vez en colores, en comidas, en sabores, etc. Pero algo que tiene que estar marcado en nuestra vida es la comunión del Señor, la sangre de Cristo en nuestra vida. Amén. El reconocernos como hijos de Dios, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo. Y esas, hermano, y a eso se le llama, hermano, tener comunión. Amén. Tener comunión. Amén.
debemos de crecer de una forma saludable. Amén. La comunión, hermano, en este versículo de Hechos, hermano, habla de que es la palabra koinonía, hermanos. Amén. Es la palabra koinonía, que significa asociación. Amén. Participación, relación social, beneficio. También es comunicar. En una comunión, hermanos, hay y debe de haber comunión. Amén. Distribución, compañerismo y participación en común. Amén. Que significa tener común y poseer en común, hermanos. Amén. La comunión, hermano, es aquello, hermano, de lo que los hijos del Señor, la iglesia de Cristo, participa, hermanos. Amén. Hay diferentes aspectos que vamos a ir desglosando, los hermanos, y vamos a ir hablando acerca de la comunión. Amén. Todo creyente, hermano, necesita participar de la koinonía, amén, de la iglesia. Amén. Como hermanos en Cristo, como hijos de Dios, tenemos esa palabra, hermano, esa palabra muy reiterativa que se llama la koinonía, la comunión. Y según lo que leíamos en Hechos, una de las cosas importantes que como iglesia debemos de tener es comunión. Amén. Es comunión, es koinonía. Amén. Y se lo repito, hermano, el significado es participación, relación social, beneficio, comunicar, comunicación, comunión, distribución, compañerismo. Es tener participación en común, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, la koinonía, hermano, se debe de ver, hermano, plasmada en los creyentes. Amén. La Biblia es tan sabia, hermano, que hasta nos habla que debemos de tener comunión los unos con los otros, pero también nos habla con quienes no debemos de tener comunión, o en los aspectos que no debemos de tener comunión, hermanos. Amén. Quiero llevarlo, hermanos, quiero leerle. Acompáñame a Primera de Corintios 5, 9 al 10. Escucha lo que dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, borracho, o ladrón. Con el tal ni aun, ¿qué dice ahí? Ni aun comáis. Es fuerte la palabra, amén. Amén. La koinonía, hermano, se vive o la viven aquellos que tenemos algo en común. Que como iglesia de Cristo, hermano, estamos guardando o estamos tratando de guardar, hermano, nuestra relación con Dios. ¿Usted cree importante guardar su relación con el Señor? Amén. ¿Qué pasa, hermano, si como iglesia de Cristo, hermano, empezamos a tener en común cosas con aquello que es de allá afuera? Amén. Imagínese tener en común cosas con aquellos que no entienden la palabra del Señor, cuando a usted ya le ha brillado la luz del Evangelio, cuando usted ya conoce del Señor. Amén. Se lo decía la vez pasada, no puede haber, de una fuente no puede salir dos aguas. Amén. Entonces aquí lo que nos habla la palabra, lo que nos enseña el apóstol Pablo es acerca de que tenemos que ver que las cosas, hermano, de las tinieblas no sean contaminantes a nuestra vida. ¿Amén? Quizás puede sonar un poco radical, quizás puede sonar un poco, pero incluso de hecho hasta lo marca Pablo. No se trata, hermano, de que usted se aleje de la sociedad. No se trata usted de que usted le haga menos a la sociedad, a aquellos que conocen al Señor. Porque si no, dice aquí Pablo, si no sería necesario que ya salieran de este mundo. Amén. Lo que está diciendo es que no haya comunión. ¿Qué es la comunión? Es una convivencia. Es una relación, amén, en un sentido de afecto, hermano, de una participación.
ser participantes de las mismas cosas que los demás hacen. Amén. Quizás alrededor, hermanos, habrá gente que le gusta tomar, ¿verdad? En nuestros trabajos, habrá gente que le gusta fumar o gente que le gusta hacer lo malo. Tener comunión con ellos es hacerme igual a ellos. Que a mí ellos me inviten y que yo lo haga, eso ya es tener comunión y eso no le agrada al Señor. Amén. Respetando, amén, haciendo, marcando un alto, una línea con respecto a decirle, bueno, yo no tomo, muchas gracias. Amén. Yo no fumo, muchas gracias. Yo no hago esto, yo no lo otro. Amén. Ellos algún día van a conocer del Señor. Amén. Como le decía, no es que nosotros tengamos que alejar a las personas o hacerlas menos por no conocer del Señor, sino que ser hermanos, no ser participantes de lo que ellos mismos deben o de lo que ellos mismos hacen. La misma palabra enseña que, ¿qué dice la palabra? Conviértanse ellos, ¿qué? Ellos a ti, no tú a ellos. Ellos a ti y no tú a ellos. Eso es importante que como iglesia de Cristo lo mantengamos, hermano. Amén. ¿Sabe que la correcta comunión, cuando usted llega a los pies del Señor y cuando se va desarrollando, eso, hermano, le ayuda a usted a edificarse? Una correcta comunión. Júntese con cristianos, júntese con alguien que hable de la palabra del Señor, hermanos. Amén. Júntese con alguien que le va a edificar. Amén. Y si no hay, hábleles. Dice la palabra, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Amén. Amén. ¿Cuántos creen peligroso, hermano, muchas veces el relacionarse con gente que no entiende la palabra del Señor? Como le decía, no es ser radicales, no es de que tú allá y yo acá o hacerle menosprecio, porque también el menosprecio no es de Dios, hermano. Lo que se trata es no ser participantes de las cosas que ellos hacen, hermano. Lo vuelvo a reiterar, hermanos. Amén. Los creyentes, hermano, o el creyente no debe tener coinonía, amén, con los inconversos, amén, porque ellos pueden estar en un sentir equivocado y no estar en la luz. Amén. Quiero leerle nuevamente 2 de Corintios 6:14, hermanos. ¿Tiene gozo, hermanos? Amén. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Amén. Es sabia la palabra, hermanos. Cuando habla de un yugo desigual, amén, explícitamente está hablando, hermano, de aquello que no nos tiene en el mismo nivel, en el mismo pensamiento, en la misma ideología, en los mismos hábitos. Amén. Él o ella. Amén. Un yugo desigual son muchas cosas, muchas pautas que puede marcar, pero aquí lo que está hablando la palabra es que no debemos comportarnos como la gente que no conoce del Señor. Amén. Es importante, hermanos. La coinonía que sí debemos participar, hermano, es aquella, hermano, que busca continuamente la comunión con Dios. Amén. Esa es la coinonía. Amén. Porque nos ayuda a encontrarnos con el Señor. ¿Usted lo cree, hermanos? Amén. La coinonía correcta es aquella que nos lleva a buscar continuamente la comunión con el Señor porque nos ayuda a encontrarnos. Amén. Amén. Quiero leerle, hermanos, Juan 13:35. Juan 13:35. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Quién está hablando ahí, hermanos? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Si os tenéis amor los unos con los otros. Una de las cosas que debe tener o va a marcar la economía de la iglesia de Cristo es el amor. Amén. Es el amor. Amén. Colosenses 3:12 al 13. Colosenses 3:12 al 13. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros,
Si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. 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 El Señor hablándonos acerca de que tiene que haber comunión, hermano, en nuestra vida, los unos con los otros, en amor. Si hay una ofensa, hermano, tenemos que perdonar. Amén. Amén. Si hay algo que tenemos contra alguien, tenemos que perdonar. Como iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, los miembros no pueden estar peleados. El cuerpo de Cristo no puede estar peleado. Imagínense que el pie se enojó con la mano y este dedo pequeñito se enojó con el más grande. ¿Sí me explico? Amén. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y cada uno, le decía yo en el culto pasado, cada uno tiene una función específica. Pero lo que nos habla la palabra es que la comunión, hermano, va expresa en amor. Y si hay algo en contra, tiene que haber perdón. Amén. Amén. Muchas veces nos ofendemos hasta porque alguien nos hizo una mala cara. Amén. Amén. Muchas veces nos sentimos ofendidos porque quizás el hermano no te vio y pasaste de largo con la mano, pero quizás fue una distracción. No te molestes. Amén. Amén, hermanos. Amén. La coinonía, hermanos, se expresa en la comunión los unos con los otros. Quiero leerle Filemón 1:6. Dice, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. ¿Qué es lo que me va a llevar a tener una buena comunión? El conocimiento de todo lo que hay mediante Cristo. Dice, la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Es que cada uno, hermano, tiene que reflejar lo que tiene del Señor. Usted no lo mira así. Cada uno de nosotros, hermano, si somos cuerpo de Cristo, si somos iglesia, tiene que reflejar lo que viene en su fe, lo que tiene en su corazón. Y eso es mediante el conocimiento del Señor, hermanos. Amén. Le voy a leer lo que dice la versión traducción viviente. Dice, pido a Dios que pongáis en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida de que comprendes y vives lo bueno que tenemos en Cristo Jesús. Cada uno, hermano, tiene que entender, cada uno tiene que entender que el Señor Jesucristo nos marca que tiene que haber una comunión mediante el conocimiento. Amén. No es lo que yo sé, no es lo que yo he vivido, no es lo que yo pueda compartir quizás en mi propia experiencia, sino que lo que nos va a llevar a la comunión de la fe, hermano, es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es haber conocido una vez al Señor Jesucristo. Eso va a implantar en nosotros comunión en fe, ser comunes. Amén. Primera de Juan 6-7. Primera de Juan 6-7. Perdón, hermanos. Es Primera de Juan 1:6-7. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿usted dice que tiene comunión con Él? Amén. ¿Cuántos decimos que tenemos comunión con Él? Amén. Pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, mas si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, hermanos. Amén. Amén. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. La comunión, hermano, expresa en la palabra del Señor, hermanos, en esta parte, hermano, lo que el Señor pide, que tengamos cosas en comunes y que entendamos lo que hay en comunión con en nosotros. La luz que Cristo irradia en nuestra vida, la fe que tenemos al profesar, hermano,
la fe cristiana, hermano, es tener un común pensamiento, hermanos. Usted tiene un común pensamiento. Amén. Tenemos que hacernos participar, hermanos. Para poder participar de la coinonía, hermano, de la comunión, el cristiano necesita dejar cualquier tipo de discriminación. Amén. Y hacerse común. Es decir, no discriminarse entre el pueblo también, hermano. Amén. Si piensa hacer más, debe ser humilde. Amén. Si usted piensa hacer más, debe ser humilde. O si piensa hacer menos, debe ser restaurado en su alma. Amén. ¿Por qué será, hermanos? ¿Por qué será? No es bueno, hermano, sentirse menos. No es bueno sentirse menos, sentirse menospreciado. Mira, hermano, el que se crea más, también tiene que bajarle a una rayita. Amén. Porque no puede haber orgullo en nuestro corazón. Tiene que ser humilde. Y aquel que se sienta menospreciado o aislado, ¿cómo le podemos decir, hermano? Tiene que ser restaurado en su alma también. No tiene que haber discriminación, no tiene que sentirse menos. ¿Por qué tiene que ser restaurado en su alma, hermanos? Porque no es bueno estar aislado. Muchas veces la gente, ¿sabe por qué la gente se aísla? ¿Sabe por qué? Porque a veces tiene depresión. Porque a veces ha sido herido o herida. Prefiere estar, dice, ¿verdad? Como dice un dicho allá afuera, más vale solo que mal acompañado, es lo que dicen allá afuera. Pero no. La iglesia de Cristo tiene que tener comunión. Amén. Mucha gente no se acerca a los caminos del Señor o prefiere alejarse, prefiere aislarse porque está bajo una condición de depresión. Y es ahí donde se necesita restaurar, ver el área en la cual ha sido afectado o afectada. Amén. ¿Cuánta gente ha dejado de asistir a las iglesias porque los hirieron? Porque se sintieron menospreciados, porque se sintieron, hermanos, discriminados, o no, ¿cómo le podemos llamar? Hacerlos menos. Esa parte, hermanos, es muy importante que la iglesia tiene que tener y tiene que restaurar. Amén. Proverbios 18:1. Eso es lo que ayuda, a eso ayuda la coinonía, hermanos. La coinonía que tenemos. Ahorita, hermanos, estamos en un momento de coinonía. Amén. Ahorita estamos en un momento de coinonía porque estamos en una común reunión. Amén. En un culto al Señor. Esto es una coinonía. Amén. El poder compartir los alimentos es tener coinonía. El poder hablar de la palabra, eso es tener coinonía, hermanos. Amén. ¿Qué le dije? Proverbios 18:1. Amén. Si están poniendo atención, hermanos. Amén. Dice, el que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. El que vive aislado busca su propio consejo y contra todo, ¿qué dice ahí? Consejo se encoleriza, se enoja, se molesta. Amén. No es bueno. La misma palabra dice que el hombre no es bueno que esté solo. Amén. No solamente está hablando del sentido marital, amén, sino que tiene que tener relación los unos con los otros. Amén. Ahorita vamos a entrar, hermanos, porque es importante, porque tenemos que ver con importancia la coinonía, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Amén. La coinonía, hermano, de los unos con los otros nos lleva a tener una correcta comunión. Una correcta comunión. A no sentirse alejado, a sentirse unido, a sentirse parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y es una de las cosas que como iglesia de Cristo tenemos que tener. Amén. Quiero que vayamos a la otra. La comunión es la comunión de los unos con los otros, la iglesia, ¿verdad? La comunión, hermano, de las ovejas. Amén. ¿Cuántos son ovejas? Amén. La comunión de las ovejas con los ministros. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído
eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. ¿Quién están hablando, hermanos? El apóstol, amén. El apóstol Juan. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, hermanos. Amén. Entonces, hermano, en este verso nos muestra que todo cristiano, que toda iglesia de Cristo, amén, que toda oveja, amén, como rebaño del Señor, necesita tener comunión con los ministros. Amén. Amén. Hablamos de la comunión entre ovejas, entre iglesia, pero también la iglesia, las ovejas, deben de tener comunión con el ministro, hermano. Mire, somos una iglesia pequeña. Amén. Ahorita es fácil acercarse, hermano, conocernos, ¿verdad? Saber, platicar más cercano con los ministros, hermano. Pero ¿qué pasa cuando las iglesias son grandes? ¿Deja de haber comunión? Yo pregunto. Hay un aparente alejamiento, pero la palabra nos enseña que la comunión es por medio de la Escritura. Amén. Eso es la comunión. Miren, hermanos, hay iglesias grandes que quizás lo que hacemos nosotros, hermano, como el día de hoy que compartimos la mesa, quizás cuando ya estemos grandes, hermano, por la cantidad de personas que vamos a hacer, quizás va a ser imposible, hermanos. Amén. Quizás va a ser imposible, pero vamos a tener algo en común y tenemos que tener siempre algo en común, que es la palabra del Señor. Amén. Amén. En eso vamos a tener comunión. Esa es la parte donde el ministro y las ovejas tienen comunión. Amén. Donde los ministros tienen comunión con las ovejas, hermanos. Amén. Nos muestra, hermano, este verso nos muestra que todo cristiano debe tener comunión con el ministro que lo pastorea, hermano. Amén. Y esto es también por medio de la palabra que se da desde el púlpito. Amén. Amén. Es importante, hermano, es importante que asimilemos lo que se da desde el púlpito, la palabra, la administración de la palabra desde el púlpito. Mire, hermano, cuando usted viene a cantarle al Señor, venimos a cantarle, venimos a ofrendarle, venimos a darle. Pero cuando es el tiempo de la palabra, es lo que el Señor pone en el corazón del ministro para poder trasladar al pueblo, para poder darle ese alimento. Y ahí hay una coinonía por medio de la palabra, hermanos. Amén. ¿Usted lo cree así? Amén. Es lo que nos habla aquí este verso. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, hermanos. Amén. ¿En qué otras cosas, hermano, vamos a tener comunión, hermano? Vamos a tener comunión, hermano, o coinonía, en poder dar, ayudar, hermanos, ofrendar. Amén. Romanos 15, 26. Romanos 15, 26. Dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacerme una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Amén. Macedonia y Acaya ofrendaron. Amén. Iglesias que no estaban en Jerusalén, pero dieron una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Amén. Eso es coinonía también. Segunda de Corintios 8:3. Segunda de Corintios 8:3. Dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Segunda de Corintios 9:13. Segunda de Corintios 9:13. Amén. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis. Amén. Y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, hermanos. Amén. 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 En el Nuevo Testamento, hermano, encontramos muchos ejemplos acerca de la ayuda. Cuando se ayudaba a las iglesias, cuando se daba
una ayuda. Amén, hermanos. ¿Será bueno ayudar, hermanos, a que nos ayudemos entre hermanos? Amén. Es bueno, hermano. Eso es comunión. Eso es coinonía también, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Nos enseña que la comunión entre los cristianos se expresa cuando damos, cuando nos ayudamos. Amén. Cuando damos con liberalidad a nuestros hermanos que están viviendo en alguna escasez. Amén. Amén. O alguna adversidad. Ahí eso también es coinonía, hermanos. Amén. También tiene que haber, hermano, coinonía con el Señor Jesucristo. ¿Cuántos creemos que así es? Amén. Amén. Primera de Corintios 1, 9. Primera de Corintios 1, versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. También es comunión. Y tenemos que tenerlo en cuenta, hermano, que como cuerpo de Cristo tenemos comunión con el Señor Jesucristo. La comunión, la coinonía, hermanos, del cuerpo de Cristo. Amén. También tenemos comunión, hermanos, con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La comunión de Dios, la comunión del Espíritu Santo en la iglesia, hermano, es fundamental. ¿Sabe por qué? Porque es la guianza. Él es el que nos redarguye, es el que nos dice, eso no está bien, Amén. eso está mal. Amén. Si no tenemos comunión con el Espíritu Santo, hermano, no estamos haciendo o no estamos dejándonos guiar. Amén. Amén, hermanos. Amén. Cuando tenemos comunión, hermano, con el cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, hermano, estamos siendo restaurados. ¿Cuántos son restaurados? Amén. ¿Cuántos hemos sido liberados, hermano? Amén. Amén. Transformados por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos necesitamos cada día ser transformados y liberados? Amén. Amén. Aún, hermano, no somos infalibles. Amén. No somos infalibles. Aún hay cosas que quizás tenemos que seguir mejorando. Amén. Tenemos que cambiar. Amén. Amén. Y eso se logra a través de una coinonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Él es nuestra guía. El Señor Jesucristo dice ahí en su palabra que no nos dejaba solos, que nos enviaría un consolador y Él nos va a guiar a toda verdad. Amén. ¿Estamos solos? No. No. El Señor es que nos guía, el Espíritu Santo es que nos consuela cuando estamos tristes, cuando estamos con situaciones difíciles. Vemos por medio del Señor en la palabra que el Espíritu Santo nos va guiando. Amén. Con problemas, con situaciones difíciles, quizás, hermano, en familiares, pero el Espíritu Santo no nos suelta. Y eso es importante. Amén. Mantener una coinonía, una comunión. Amén. Entonces ya hablamos, hermano, de la comunión, de la participación como miembros, la participación, la comunión de ministros hacia las ovejas. Amén. La comunión del Espíritu Santo, amén, con el pueblo, con la iglesia. Amén. Tenemos comunión, la comunión de la fe que tenemos plasmada como hijos de Dios. Usted tiene fe. Amén. Usted cree en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Al principio le hablaba también de las cosas y con quienes no debemos desarrollarnos, hermano. Amén. La coinonía que no debemos de practicar, hermanos. Coinonía que no debemos de practicar, la comunión. Cuando estoy hablando de coinonía, es la comunión. Amén. Es la luz con las tinieblas. Usted no puede relacionarse, hermano. Usted no tiene que tener comunión con las tinieblas. Amén. Amén. No podemos estar, lo que leíamos en el texto anterior, en un yugo desigual. Amén. 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 Es importante tener esto en cuenta, hermanos. No debemos tener coinonía con lo malo. Amén.
El cristiano no debe de tener comunión para hacer lo malo, ni con quienes derraman la sangre, amén, de ministros, ovejas del Señor o cualquier persona. Amén. ¿Qué es derramar la sangre de las ovejas? Amén. Aquellos, hermanos, que de alguna manera, la Biblia dice que cuidado con aquellos que matan, ¿verdad? Que ya te conviertes en asesino cuando murmuras de tu hermano. Amén. Aquellos que han matado la fe de otros. Amén. Aquellos que han tratado de, con sus palabras, con sus hechos, con su forma de ser, alejar a las personas del Señor. Todo lo malo. Mateo 23:30. Y si decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Ha habido gente que ha derramado sangre de ministros, hermano. Con tales no podemos juntarnos. Amén. Para hacer lo malo, también la idolatría, hermano, no es parte de una coinonía correcta. Amén. ¿Qué es la idolatría, hermanos? ¿Qué es la idolatría? Participar de la mesa de los demonios, hermano. La idolatría es participar de aquello que le quita el lugar a Dios. Amén. La idolatría es todo aquello que pones tú, ¿verdad?, delante de Dios antes que a Dios mismo. Amén. ¿Sabe que mucha gente idolatra sus trabajos? ¿Sabe que mucha gente idolatra su intelecto? ¿Sabe que mucha gente idolatra, ¿verdad?, su forma de ser, Sí, amén. su orgullo? No, hermanos. Los hijos de Dios no debemos de participar de las cosas de idolatría. Eso es tener comunión con ellos. 1 Corintios 10:19. Se lo vuelvo a leer, hermanos. 1 Corintios 10:19. Ni murmuréis, ni como algunos de ellos murmuraros, perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos. Amén. No tenemos que tener comunión con las cosas que producen idolatría, hermanos. Amén. Quiero hablarle de los beneficios de la idolatría también, hermanos. Otro punto que quiero hablarles, los beneficios, de la coinonía. Amén. Los beneficios de la coinonía. Amén. Recibir la bendición del Señor. Amén. Recibir la bendición del Señor. Miren, hermanos, como iglesia de Cristo tenemos comunión, tenemos coinonía. ¿Y sabe qué? Recibimos la bendición del Señor cuando venimos a su casa. Amén. Amén. Participar de la coinonía es bueno, es delicioso. ¿Usted lo cree? Amén. Salmo 133, hermano. Usted se lo sabe de memoria. Amén. Amén. Salmo 133. ¿Qué dice el Salmo 133, hermanos? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, hermanos. Amén. Amén. Esos son los beneficios de la coinonía, hermanos. Amén. Recibir la bendición del Señor. Amén. Siguiente beneficio, hermano, la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Amén. Y esto está en Hechos 2. Hechos 2 del 1 al 3. Hechos 2 del 1 al 3. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos
Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Amén. Asentándose sobre cada uno de ellos, hermanos. La coinonía. ¿Cómo estaban? Estaban unánimes. Estaban en común, estaban en un servicio al Señor. Estaban clamando al Señor, hermanos. Y viene el Espíritu Santo y los bautiza. Y les da, hermano, de esa bendición de la llenura del Espíritu Santo. Por eso es importante tener coinonía. Por eso es importante tener comunión, hermanos. También la coinonía, hermano, va a llevarnos a crecer como iglesia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren que crezcamos, hermano? Amén. Amén. Hechos 2, 40. Amén. Hechos 2, 40 al 47 dice. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, hermano. Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos dicen que se convirtieron? ¿Cuántos en ese culto, cuántos se convirtieron? ¿Cuántos dice la palabra? 3,000 personas, hermano. Amén. Por eso es importante la comunión, la coinonía. Amén. También, hermano, es importante la coinonía o un beneficio porque trae perdón de pecados. Y eso lo leemos en 1 de Juan 6 al 7. 1 de Juan 6 al 7. 1 del 6 al 7, hermanos. Ya lo habíamos leído, dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, hermanos. Amén. El perdón de los pecados cuando participamos de la coinonía del pueblo de Dios, hermano. La sangre nos limpia de todo pecado. Es importante tener comunión, hermano. Es importante tener coinonía. Esos son los beneficios, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Uno de los enemigos de la coinonía, hermano, es aquellos, hermano, que causan división. La división, hermano, es algo que no puede haber dentro de la iglesia de Cristo. Mire, el enemigo quiere, sabe que anda buscando ese hurtar, matar y destruir. Y una de las cosas que quiere el enemigo es, primeramente, destruir familias. Amén. Primero, destruir familias porque las familias son las bases de una iglesia. Amén. Segundo, destruir iglesias. Amén. División, dividir. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermano, de no causar divisiones. Que no haya división. Amén. Un cuerpo bien unido, un cuerpo bien con conjeturas unidas, hermano, es difícil. Es difícil que se divida. Amén. Amén. ¿Qué es lo que nos lleva, hermano, a tener una perfecta comunión? ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. El amor. Como iglesia de Cristo, hermano, tenemos que tener amor. Evitar las divisiones, hermano. Amén. Evitar, hermano, las murmuraciones. Amén. Amén. Esos son los enemigos de la coinonía. El murmurar, el hablar del hermano, el hablar de la hermana, el chismes, pues. Amén. Amén. Más Más claro. Amén. No tenemos que ser murmuradores, hermano. Amén. Amén. Si nuestro sí es sí, si nuestro no es no, y si hay pruebas, las presentamos, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque la murmuración tiene que acabarse. No puede haber murmuración dentro de la iglesia de Cristo, hermano. No puede, hermano, haber división. No puede haber rebeldía. Amén. La rebeldía causa división. No puede haber rebeldía, hermanos. Amén. Tenemos que tener, hermano, una coinonía sana, una comunión sana para tener un crecimiento sano como iglesia de Cristo. Amén.
Amén. Tenemos, para que usted pueda crecer sano y pueda dar frutos, tiene que haber una buena relación, una buena comunicación. Amén. Como el Señor nos ha venido llevando, hermanos. Amén. Desde la proclama, ¿verdad? Hablándonos de una cimentación, de un crecimiento. Amén. Que como iglesia de Cristo, que como cuerpo de Cristo y ahora en la comunión, amén, tenemos que tener y vamos a dar frutos. Amén. Seguir dando frutos, hermano. Amén. Amén. Cada uno de nosotros tenemos algo que desarrollar para la obra del Señor. Cada uno de nosotros, este año, hermano, es un año donde mucha gente viene a los pies de Cristo. A nivel mundial, mucha gente, hermano, viene arrepentida. Mucha gente viene buscando al Señor. Mira, hermano, son tiempos difíciles. El Señor no tarda. Amén. El Señor no tarda. Amén. ¿Cuánto más puede durar la compasión del Señor, hermanos, cuando vemos tanta maldad? ¿Se recuerda por qué fue destruido en un principio con el diluvio? Por la maldad de los hombres. Porque hubo tanta maldad en aquellos hombres que el Señor prefirió destruir, hacer un diluvio, inundar, que murieran. El Señor viene, hermanos. Amén. Tiene juicio a esta tierra. Es mejor que pongamos siempre nuestra vida a cuentas. Amén. Es mejor que siempre tengamos, hermano, en nuestro corazón el temor a Dios, de hacer lo correcto delante de Dios. El día y la hora nadie la sabe, pero el Señor viene. Amén. Lo que sí sé, hermano, que cada día que pasa, cada 24 horas que usted cuenta, ¿verdad? El Señor viene, es un día menos. Amén. Es un día menos para la venida del Señor. Y que nos encuentre el Señor unidos. Y que nos encuentre el Señor en coinonía. Y que el Señor nos encuentre, hermanos, haciendo lo que el Señor le agrada que hagamos. Amén. No puede haber una iglesia, hermano, sana, una iglesia limpia, una iglesia con frutos si hay divisiones, si no hay comunión. Amén. Si no hay comunión, hermanos. Tenemos, hermano, que cuidar nuestra comunión con Dios también. Amén. ¿Lo cree importante? Es importante, hermanos. Es importante que tengamos una comunión con nuestro Señor Jesucristo todos los días. Todo momento, hermanos. Hablar con el Señor. Si fallamos, hermano, pedirle perdón y decirle, Señor, reconozco que he hecho o que estoy haciendo las cosas mal. Tener comunión con Dios es tener, hermano, un sentimiento de amor a la obra, de amor a la iglesia, de amor al sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Todas las cosas que tenemos que tenerlas en común. Y una muy importante, el amor. Y una muy importante, la coinonía que tenemos, hermano, tiene que reflejarse la fe que tenemos en nuestro Señor. Amén. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, y demos gracias a Dios.